Ser pionero es ver las cosas por primera vez. Es darse cuenta de que la información es el pilar de los negocios, las finanzas y la economía de un país. Ser los primeros en tratar temas de infraestructura, alta gerencia y consumo que hablan del desarrollo de una nación. Ser precursor es hablar de finanzas personales, responsabilidad social empresarial e Internet Economy, temas que hacen a una sociedad más justa e incluyente. Es darse cuenta de que los empresarios no necesitaban grandes públicos, sino audiencias influyentes. Es pensar que para hacer un periódico no se necesitaba estar en una oficina, sino en el lugar de la noticia. El teletrabajo no fue un accidente, hace parte de nuestro ADN. Buenos días. El diario La República les da la más cordial bienvenida al foro. Devolución del IVA ayuda a los menos favorecidos. La devolución del IVA a los más necesitados es una medida que se empezó a implementar en el mes de marzo. 1 millón de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad recibirán desde hoy una transferencia monetaria bimestral de 75,000 pesos para mitigar el impacto económico y humanitario causado por la emergencia del COVID-19. Queremos darle un agradecimiento al Departamento Nacional de Planeación, quien nos apoya con este evento. Bienvenidos. Damos inicio al foro. Devolución del IVA ayuda a los menos favorecidos. Invitamos muy cordialmente a Vanessa Pérez, editora del diario La República. Buenos días. El diario La República les da la más cordial bienvenida al foro. Devolución del IVA ayuda a los menos favorecidos. La devolución del IVA a los más necesitados. Muy buenos días a todos los lectores del diario La República. Gracias por acompañarnos en este espacio donde intentaremos explicar y avanzar un poco más en el conocimiento de esta medida del Gobierno Nacional de devolución del IVA. Vamos a exponer sus ventajas, la incidencia que tiene en la economía del país y en los mecanismos de aplicación. Para eso tenemos 3 invitados muy especiales. Tenemos al doctor Luis Alberto Rodríguez, el director del Departamento de Planeación Nacional. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia en Nueva York. También tenemos a la doctora Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD. Tiene un PhD en Economía de la Universidad de Yale y es economista de la Universidad de los Andes. Y por último, vamos a tener la intervención del doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF. Es economista de la Universidad de los Andes y también tiene un PhD de Economía de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar en este espacio. Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación. Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD. Y Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, quienes hablarán
de la devolución del IVA a los menos favorecidos. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, doctor Rodríguez. Ya puede comenzar su presentación. Bienvenido a este foro. Vamos a tener 10 minutos de su presentación. Muchas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias por organizar este foro. Un placer compartir espacio con dos colegas que admiro profundamente, a Mauricio Santamaría y Marcela Meléndez. Yo voy a ser muy breve como a manera de introducción de esta discusión de efectivamente qué es el mecanismo de compensación o devolución del IVA a hogares vulnerables. En Colombia existían devoluciones del IVA a empresas y vale la pena resaltar la diferencia entre ese tipo de conceptos. El primero es cuál es la razón de ser de la devolución del IVA. Esta gráfica que básicamente representa cómo cambia la desigualdad medido a través del indicador de Gini, el índice de Gini en Colombia y otros países. Se ha hecho muy famoso en los últimos, yo creo que en la última década, a través de unos trabajos de un economista que se llama Nora Lustig y que han retomado instituciones como la OCDE, la CEPAL, el PNUD y que normalmente sale en cada uno de los análisis que se hacen de los países, es que muestran que la política fiscal antes y después de impuestos, que es la diferencia entre lo verde y lo azul, no pasa absolutamente nada en Colombia con la política fiscal. Me refiero tanto a los impuestos como al gasto público que se ejerce con ese impuesto. ¿Y eso por qué? Pues precisamente porque hay problemas de focalización, hay problemas generalizados de regresividad en algunos tributos, y si uno lo compara con países, por ejemplo, como los de la OCDE, uno ve la diferencia profunda. Es un país mucho más, son países mucho más desiguales antes de la acción del Estado, y la acción del Estado se mide por la diferencia entre lo azul y lo verde. En Colombia, que está a la izquierda, vemos que la diferencia es casi que minúscula. Lo que se ha encontrado, y este es un trabajo muy reciente de Jairo Núñez para el Banco Mundial de hace un poco menos de 2 meses, un mes alguito, Jairo mostraba en el trabajo del Banco Mundial que efectivamente hay unos programas que, a pesar de la mala foto que tenemos en política fiscal y en política social en Colombia, hay algunos que funcionan y que tienen efectos positivos, y se resaltan el caso de Familias en Acción y Colombia Mayor, que son los que están en la mitad de la gráfica, donde efectivamente sí hay un cambio en ese componente de desigualdad. Hay una característica de progresividad y de disminución de la regresividad de algunos elementos de nuestra estructura sociodemográfica y socioeconómica. Esos dos resaltan, también el de atención a primera infancia y los programas de alimentación escolar, pero los que son de transferencias como tal, que son en efectivo y que son transferencias que llegan a hogares, sobresalen Familias en Acción, que es un programa que tiene más de 20 años, y Colombia Mayor, que tiene un poco menos. Esos dos programas sobresalen en su posibilidad de disminuir el problema de desigualdad que tiene Colombia. El segundo asunto que tenemos es el IVA en Colombia tiene un gasto tributario muy alto. ¿A qué se refiere con un gasto tributario muy alto? Es que básicamente hay recursos que el Estado colombiano deja de recibir por algunas medidas y decisiones que se toman, básicamente exenciones, exclusiones. Hay multiplicidad de tarifas. En Colombia está el 0, está el 19, etcétera, dependiendo del tipo de producto, incluso dependiendo de la ciudad. En algunas ciudades unos productos tienen un IVA, en otras tienen otro. Esa multiplicidad ha erosionado el gasto a través del gasto tributario a través del IVA,
Colombia tiene un número muy alto en eso, y eso es eso es causado básicamente por la estructura que tenemos. Pero tiene algo más perverso, y es no solo recaudamos poco o dejamos recaudar poco, mucho, y recaudamos poco, sino que cuando dejamos de recaudar, los efectos son absolutamente regresivos. ¿A qué me refiero? De cada 100 pesos que el Estado deja de recibir, porque hay algunos bienes que están excluidos o exentos, por cada 100 pesos que el Estado no cobra de IVA a algún producto, 27 van efectivamente al decil de mayor ingresos en Colombia. Es decir, de los 100 pesos que no se pagan de IVA en la sociedad colombiana, 27 lo dejan de pagar los más ricos. Y solo 4 lo dejan de pagar los de menores ingresos. ¿Eso por qué se da? Le voy a poner un ejemplo. El café tiene 5% de tarifa actualmente. Entonces, se le deja de cobrar un 14%, con el argumento que cobrarle 19 sería muy alto. Y efectivamente, probablemente los hogares de menores ingresos sería injusto que se les cobre el 19. También sería injusto que se les cobre el mismo 5 que se les cobra a los de mayores ingresos. Ese 14% es mucho más grande en los hogares de mayores ingresos porque consumen un café que es más costoso, un café gourmet, boutique, cosas por el estilo, y que efectivamente es más en monto que lo que consumen los menores ingresos. Entonces, el IVA es supremamente regresivo. Yo creo que es un ejemplo, además, de la ineficiencia absoluta del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano decidió, como sociedad, decidimos que hay unos hogares, cerca de 2.600.000 hogares, que deben recibir un ingreso, ¿sí? Las de Familias en Acción. Eso lo decidimos como sociedad. De hecho, eso estaba hace más de 20 años. Entre el 2007 y el 2011 incrementamos de 300.000 a cerca de 2.500.000 hogares. Eso se ha mantenido sin importar los gobiernos. Por supuesto, le han hecho ajustes, pero eso lo decidimos y le damos unos recursos y luego se lo quitamos a través del IVA. O sea, la sociedad colombiana decide darle una transferencia a unos hogares porque son supremamente vulnerables, porque no tienen ninguna otra fuente de ingresos, pero cometemos el exabrupto, porque es un exabrupto y la ineficiencia absoluta de luego quitarle lo que les damos a través del IVA. O sea, se lo damos en Familias en Acción o programas similares y luego se lo quitamos a través del 5% en el café que mencionaba, o el 5% en el chocolate, o el 19% en la prenda de vestir del hogar que compra el uniforme de su hijo para que vaya al colegio, y así sucesivamente. Entonces, decidimos corregir esa injusticia. ¿Cómo decidimos corregirla? Pues básicamente, desde que llegamos al gobierno estaba la discusión, lo propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo, luego lo propusimos en la Ley de Crecimiento y Empleo, y aquí un reconocimiento del Congreso, quien aprobó esa ley y aprobó ese artículo que permitía arrancar con un piloto de compensación o devolución del IVA a las familias más vulnerables a través de los programas sociales. Luego de la ley que se aprobó en diciembre del 2019, sacamos un COMPES, el 3986, a principios de marzo, antes de que pasara la pandemia y que el COVID generara todo lo que ha generado. Diseñamos un programa muy sólido que tiene todas las características de gobernanza, que tiene características de eficiencia, de cómo llegarle, de usar la tecnología, cosas por el estilo. Sacamos una serie de decretos para poder justificarlos y darle la argumentación tanto legal como institucional al asunto. Por la emergencia, básicamente lo que hicimos, y con esto termino, fue adelantarlo. En el COMPES habíamos dicho, vamos a ir a 100.000 hogares este año con un piloto, y luego en el 2021 vamos a 1 millón de hogares, pero lo que hicimos por la pandemia fue la instrucción que recibimos de parte del presidente, y era lo que efectivamente decíamos, mire, si la devolución del IVA la vamos a hacer a través de Colombia Mayor y de Familias en Acción, porque así lo hacemos, escogemos unos hogares que están en esos programas porque son los que más han demostrado eficiencia. La pregunta es, ¿por qué no lo adelantamos si ya lo tienen diseñado? Y los hogares de Colombia ahorita necesitan una transferencia, eso es lo que ha dicho todo el mundo. Se hacen otro tipo de herramientas, se usan otro tipo de herramientas, mercados, cosas por el estilo, pero lo que se ha demostrado que es más eficiente es llegarle con efectivo. ¿Por qué? Porque uno motiva el mercado, no genera obstrucciones en las señales de los precios, no genera desabastecimiento y cosas por el estilo. Entonces decidimos ir a 1 millón de hogares. Al día de ayer, esto es un dato de ayer a las 8 de la mañana, ayer habíamos llegado a 824.000. Esto lo lanzamos el 31 de marzo del 2020, cuando dijimos vamos a llegar a 1 millón de hogares, y ayer en la mañana ya habíamos llegado a 824.847 hogares, devolviéndoles 75.000 pesos, y lo haremos cada 2 meses. ¿Por qué cada 2 meses? Pues básicamente juntamos lo que normalmente perdían de IVA
esos hogares cada mes, que era más o menos 38.000 pesos, lo juntamos, eso nos da 75.000 y cada 2 meses, a partir de aquí, de manera seguida, le entregaremos esos recursos a 1 millón de hogares. Esperamos aumentar el número de hogares el próximo año y creemos que es una forma de corregir una injusticia, la injusticia de cobrarle un IVA igualito, la misma tarifa a los hogares de mayores ingresos y a los hogares de menores ingresos, absolutamente injusto. Lo estamos corrigiendo a través de entregarle ese recurso, esa compensación, esa devolución en efectivo a esos hogares que injustamente se les cobraba el IVA anteriormente. Muchísimas gracias. El DNP asesora y orienta al Gobierno Nacional en las decisiones económicas, sociales y ambientales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Dentro de las medidas de apoyo económico para los hogares vulnerables, el Gobierno Nacional adelantó el esquema de la devolución del IVA, que permite por primera vez en Colombia que las familias de menores ingresos reciban recursos para aliviar el impacto por el cobro de este impuesto. Muchísimas gracias al doctor Rodríguez por su intervención y antes de continuar y de entrar de lleno con el foro y el debate, vamos a escuchar la intervención de la doctora Marcela Meléndez. Muchas gracias, buenos días. Feliz de estar con ustedes y de hablar un poquito de nuevo sobre el tema de cómo estamos organizados en términos de la tributación y el gasto. Creo que vale la pena traerlo a colación en Colombia cuando se habla de progresividad y de tratar de hacer transferencias desde los más ricos hacia los más pobres a través del sistema de tributación y gasto. Yo tal vez voy a hacer una intervención reaccionando a algunas de las cosas que acaba de presentarnos el director de planeación y contarles un poco lo que pienso sobre la devolución del IVA. La primera cosa que yo quisiera decir es que cuando uno habla de progresividad en el sistema fiscal, lo que importa es que al final el sistema completo sea progresivo. Creo que el énfasis en un impuesto individual, cuando uno habla de regresividad, no es el adecuado, porque al final uno debería sumar, digamos, todos los impuestos y todas las transferencias, y lo que importa es que al final en el neto se les distribuya más, se les quite menos y se les entregue más a los más pobres, y se les quite más y se les entregue menos a los más ricos, que el sistema entero haga eso. Entonces, es cierto que el IVA es un impuesto regresivo en el sentido de que como proporción del ingreso, las personas ricas suelen gastar menos parte de su presupuesto en el IVA que los más pobres. Esto ocurre en todas partes del mundo. El IVA es un impuesto de recaudo, en esencia, no es un impuesto a través del cual se redistribuye. La idea de compensar a los hogares más pobres que pagan el IVA es una idea saludable, pero el punto un poco que quiero hacer es que si tuviéramos un sistema en general progresivo, si en efecto el impuesto de renta tasara mucho más a los más ricos que a los más pobres y de una manera suficiente, y eso fuera suficiente para hacer un gasto bien dirigido hacia los más pobres, no importaría, porque en el neto los pobres estarían recibiendo más. Dicho esto, cuando se habló en Colombia de la devolución del IVA, la primera cosa que creo que debemos tener todos en cuenta es que esta devolución en este momento, no en este momento del coronavirus, en la coyuntura del país de tan alta informalidad, es una transferencia pura para muchos hogares. Lo que quiero decir con esto es que estaba planteado como una transferencia del Estado que iba a cobijar a muchos hogares que de verdad no pagan IVA. En la medida en que los mercados sean informales, no están siendo sujetos de esta tributación. Cuando uno hace simulaciones y, por ejemplo, excluye a los hogares que están en la zona rural del pago del IVA, lo que posiblemente es muy, muy cercano a la verdad en Colombia, se da cuenta que el cálculo de regresividad no es tan alto. Digamos, los cálculos que se muestran de regresividad suponen que todos los hogares pagan IVA. Entonces, dicho esto, cuando uno
entrega 35.000 pesos más o menos al mes, 75 cada 2 meses, perdón, a los hogares más pobres. En efecto, lo que está haciendo es una transferencia monetaria pura, que debería eventualmente permitir ampliar la base del IVA, de manera que en efecto más bienes estén incluidos bajo ese impuesto y que también se extienda, digamos, la cultura de pago del IVA. En Colombia no pasan ni lo uno ni lo otro. Muchos de los bienes básicos, pues los bienes básicos están supuestamente excluidos de IVA y una buena parte de la población está en mercados donde el IVA no se paga. En el contexto actual del coronavirus, pues es una gran suerte que tuviéramos presupuestados estos recursos, porque de todas maneras esto es una ayuda que le llega a los hogares. Yo tenía preparadas un par de slides que les quiero mostrar con datos. Si quieren, pasemos el primero. El primero, mis cálculos de incidencia, estos son del 2014 y esto puede haber cambiado un poquito, pero son bastante distintos que los que le da el gobierno. Este es un cuadro que supone que en el sector rural la gente no paga IVA. Y lo que muestran las barras es cuánto se reduce el ingreso de los hogares por el pago de impuestos. Entonces, si ustedes ven, cuando uno supone que en el sector rural la gente no paga IVA, lo que yo encuentro, y estos son los cálculos que hicimos en el marco del proyecto con Nora Lustig en el SEC, para Colombia, es que en el decil más alto, el 10% más rico de la población, paga un poco menos que el decil anterior. Pero mis cálculos no están dando, digamos, cuando uno hace el supuesto de que seguramente es verdadero, de que en el sector rural no se paga, no me da una regresividad tan marcada del impuesto. Les hago notar la barra gris, que son los impuestos directos. Lo que esto dice, y puede haber cambiado un poquito en el tiempo, pero lamentablemente en Colombia las cosas no cambian tanto cuando uno habla de incidencia fiscal. Lo que esto dice es que el 10% más rico del país paga solamente 2.8% de su ingreso en impuesto. Uno quisiera que esa barra gris realmente tuviera una pendiente mucho más empinada, negativa, si quisiera un sistema que sea verdaderamente redistributivo. ¿Por qué es tan bajito, diría uno, si las tasas de tributación son tan altas? Pues porque siempre pagamos los mismos, lo que pasa es que somos poquitos los que pagamos. Entonces, lo que ocurre cuando uno tiene sistemas fiscales que no tienen unas bases amplias es que los pocos que pagan tienen que pagar tasas muy altas. En cierto modo, eso también le aplica al IVA. Tenemos una tasa de IVA relativamente alta porque tenemos una base llena de agujeros. Entonces la tasa efectiva que se paga de verdad no es 19% si uno sumara el gasto sobre todos los bienes, porque hay una cantidad de bienes y servicios que están exentos. Igual pasa con el impuesto corporativo de renta. Tenemos una cantidad de exenciones que hacen que al final la proporción que se aporta del ingreso, cuando uno toma el ingreso entero del 10% más rico de la población o del, digamos, de cada grupo de población y no personas individuales, sea mucho más bajita de lo que pensamos. Les quiero mostrar el siguiente cuadro, estos son unos ejercicios muy a mano alzada que hemos hecho en el PNUD, tratando de pensar en posibles escenarios de desastre en el marco de la parálisis de la economía que trae consigo el coronavirus. Entonces, las columnas están mostrando escenarios que son escenarios hipotéticos. El primero supone una reducción del 25% del ingreso de todos los trabajadores por cuenta de la parada, digamos, del coronavirus. El segundo, una de 50%, el tercero, una de 75%. Son escenarios duros, tratando de pensar lo que nos puede ocurrir en temas de pobreza. Y el último escenario, que llamamos escenario del PNUD, es un escenario en el cual estamos suponiendo que se van al desempleo los trabajadores independientes no profesionales que trabajan en los sectores más afectados directamente por la cuarentena. Digamos que es un escenario, entre comillas, el más realista, afectando a los trabajadores que están en esencia en los sectores de hotelería, turismo, restaurantes, comercio, construcción, y es un escenario que supone que el empleo no se destruye, y que en estos sectores lo que ocurre es que hay
de alguna manera se sobreagua reduciendo al 50% el ingreso de los trabajadores. Digamos, este es un escenario que supone una capacidad de negociación de las empresas con sus trabajadores para, mientras dure la crisis, seguir pagándoles el 50% del salario. Puede ser un escenario demasiado optimista, pero lo que les quiero mostrar aquí es el efecto sobre la pobreza de diferentes tipos de medidas para volver a lo que está haciendo en este momento la devolución mensual del IVA de 37.500 pesos. Uno parte de una tasa de pobreza en Colombia, estos son datos del 2018, yo quisiera que nos enfoquemos más en los cambios que en los valores exactos, de 27%. 27% de la población estaba en situación de pobreza, de acuerdo con las líneas de pobreza nacionales en 2018. Cuando la segunda línea, que dice pobreza sin intervención, es lo que nos pasaría bajo cada uno de esos escenarios. Entonces, en el escenario PNUD, que es el escenario como más optimista, si se quiere, la pobreza aumentaría de 27% a 32%. En el escenario más catastrófico, que sea el ingreso de todos los trabajadores se cayera 75%, la pobreza pasa a 70%, que es una cosa brutal. Si ustedes se fijan en la última línea, está simulado lo que hace la devolución del IVA. Entonces esto, digamos, me pareció interesante mostrarles porque aquí hay un esfuerzo grande y bonito del Estado que en estos escenarios subsana, digamos, reduciría la pobreza en un 1%. Es una ayuda chiquita, es lo que quiero decir. Entonces, en el contexto del coronavirus, esto claramente ayuda, pero no es suficiente. En los otros escenarios estamos simulando transferencias generales bajo otros supuestos, pero un mensaje que quisiera yo mandar sobre lo que tendríamos que estar haciendo en este momento es que en el panel de la mitad, y lástima que yo no puedo señalar, están transferencias a trabajadores. Y lo que uno ve, y que de nuevo es una preocupación en el marco de tanta informalidad, es que si lográramos focalizar las transferencias que hacemos por trabajador y no por hogar, entendiendo que los que están golpeándose en este momento son los que tenían un ingreso de trabajo que lo perdieron por estar inmovilizados o porque sus empresas donde trabajan están paradas, la posibilidad de contener pobreza en cualquiera de los escenarios es la más alta. Lo que nos está pasando es que como tenemos una informalidad tan alta, el gobierno no tiene manera de ubicar a los trabajadores informales porque no aparecen en ningún registro. Entonces, lo que se ha hecho es un esfuerzo absolutamente impresionante y commendable por parte de las entidades del Estado, tratando de cruzar todas las bases de datos que tenemos, pues las bases de datos permiten encontrar hogares y tampoco cobijan al 100% de la población. Entonces, el margen de maniobra del gobierno está limitado por el hecho de que tenemos una informalidad tan grande. Tal vez con eso dejo, les he mandado unos elementos a la conversación sobre los que ojalá podamos volver, pero el básico es la devolución del IVA. Por lo pronto en Colombia es una transferencia pura, menos mal que la tenemos porque contribuye a enfrentar el momento, contribuye de una manera pequeña y no deberíamos sufrir tanto porque el IVA sea un impuesto regresivo, deberíamos preocuparnos porque el sistema fiscal en general de tributación y gasto no es suficientemente progresivo en Colombia. Con eso dejo. Muchísimas gracias, doctora Meléndez, muy amable por su intervención. Ahora vamos con la presentación del doctor Mauricio Santamaría, presidente ANE. Encienda su micrófono, doctor.
Aún no lo escuchamos, pero estamos pendientes de la presentación del presidente de ANIF acerca del tema de evolución del IVA en Colombia, avance en la política pública y retos hacia el futuro. Enciende su micrófono en la parte superior. Mientras esperamos que el doctor Santamaría se reincorpore con sonido, vamos recordando ciertos datos que ya dijo el director del DNP. Ya van 824.000 hogares que han encontrado, que han recibido la devolución del IVA, una medida que estaba contemplada en la Ley de Crecimiento Económico, pero que se adelantó por esta contingencia del COVID-19. Esta medida comenzó el 31 de marzo y ya van 824.000 hogares. La meta son 1 millón de hogares que tienen que recibir esta devolución. Son 75.000 pesos que se van a entregar bimensuales. Se tiene previsto que sean 4 entregas de aquí a lo que termine el año. Doctor Santamaría, ¿me confirma si ya pudo ingresar? ¿Si ya tiene audio? ¿Aló? ¿Me oye? Sí, lo escuchamos. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Gracias. Bueno, les había dicho, pero no se había oído nada. No sé por qué si el micrófono estaba encendido todo. Pero bueno, les había dicho que un agradecimiento a la República por la invitación y le hago un saludo muy especial al señor director, al doctor Rodríguez y a la doctora Marcela, y es un placer estar aquí compartiendo con ellos y con todos esta pequeña presentación que voy a hacer. Yo quiero empezar por resaltar un poco que dijéramos lo que está haciendo el gobierno, incluso desde antes que se presentara el problema del virus, pues es un esfuerzo grande por, por corregir, dijéramos, un problema que hay de inequidad en el impuesto. Marcela tiene razón, pues que uno debe analizar toda la cadena de gasto, de impuestos, que uno debe analizar toda la cadena de gastos y impuestos, pero el punto central es que de todas maneras este es un buen paso hacia lograr la equidad, y dijéramos el IVA sí es un impuesto regresivo y es un buen paso, que sería un paso mucho más grande si no tuviera tantos huecos. En eso estoy totalmente de acuerdo con Marcela. Hay un tema de muchas exenciones en el IVA que lo hace aún más regresivo de lo que en general un impuesto indirecto de esta naturaleza es. Entonces, dijéramos, este es un gran esfuerzo que cobró aún mucha más importancia con el tema del virus. Y a eso me voy a referir ahora un poquito. Nosotros hicimos un ejercicio en ANIF, dijéramos, con cierto parecido al que acaba de escribir Marcela, con el periodo exacto de la cuarentena, dividiendo en etapas, que son esas etapas están aquí representadas por colores. El color rojo, dijéramos, son los trabajadores más vulnerables, es decir, los trabajadores por cuenta propia que tienen una educación baja, que viven del día a día, que la mayoría de ellos están en el sector comercio, en el sector de alimentación, y que incluyen incluso a los vendedores ambulantes, a los de restaurantes muy, muy pequeños de barrio, y a comerciantes, la mayoría de ellos informales. Esos salarios que se pierden,
dijéramos, tratamos de ser un poco benevolentes en el ejercicio para no meter todo el salario, todos esos trabajadores, pero dijéramos, los salarios que esos hogares están perdiendo son la parte roja de la barra a través dijéramos, del choque que ha significado la propagación del virus y las medidas que, dijéramos, correctamente se han tomado para salvaguardar la vida y tratar de parar y de aplanar un poco la curva de propagación, que son las medidas de aislamiento forzado. Pero si ustedes miran, perdón, de aislamiento obligatorio, y si ustedes miran la parte roja, esto nos muestra que la semana de marzo que tuvimos ya empezó la medida, fue una pérdida para ingreso de los hogares de 1.2 billones de pesos. En abril esto se convierte en un 4.6 adicionales, que ya con la extensión a mayo, pues se pueden convertir en otros 4.6 y dijéramos en el escenario muy negativo donde lleguemos a junio, ahí están los mismos 4.6. Después, en una segunda etapa, metimos la parte anaranjada, que además de estos trabajadores, cuenta propia, los asalariados informales también empiezan a perder parte de sus salarios en los sectores afectados. Es decir, de nuevo en el comercio, en los restaurantes, en la hotelería, en el transporte. Hemos visto últimamente cómo el tema de transporte ya se ha vuelto complicado y no es solo, pues no estamos hablando de Avianca, sino estamos hablando también del transporte, por ejemplo, escolar, del transporte individual. Ahí se han perdido muchos ingresos y es la parte anaranjada que le sumaría 2 billones de pesos adicionales y 4 billones si llegamos a junio. Y ya en junio, pues ya la cosa sí sería muy grave si llegamos hasta finales de junio, porque entra la parte azul, que ahí ya los trabajadores formales de empresas medianas empiezan también a perder su empleo, porque veíamos hace poco una encuesta que hizo la ANDI y otra que hizo Confecámaras, en la que ellos dicen que tienen caja la mayoría de las empresas para máximo entre 45 y 70 días, algo así. No me acuerdo exactamente el número, pero pues no llegaba a más de 2 meses. El 80% de las empresas tiene caja para pagar la nómina durante ese tiempo. Y eso sin pagar nada más, sin pagar los arriendos, sin pagar los servicios, etcétera. Si uno le mete arriendos y eso, pues esa caja se reduce. Entonces estamos hablando pues si vamos acumulando, en abril ya vamos más o menos en 6 billones de pesos, en mayo puede llegar a 12.5 billones de pesos y el acumulado a junio sería de 27 billones, que son 2,5 puntos del PIB, que es mucha plata. Y esperemos que no lleguemos allá. Pero dijéramos, ya entramos en mayo y este es un tema fundamental, pues porque esto se traduce, como en parte lo mostraba Marcela, en menor consumo interno que está ahí ustedes ven el punto rojo, es nuestra proyección anterior, que pensábamos que el consumo interno iba a crecer 2.6%. Ahora, si nos va bien, puede crecer 0,5 punto porcentual durante el año, si tenemos una recuperación en el segundo semestre importante, y eso nos llevaría a que el PIB creciera entre 0 y 0.5, contando con una recuperación en el segundo semestre bastante importante. Y fíjense el cuadrito azul que está arriba a la derecha, ese es importante porque gran parte del peso, por supuesto, ahora recae en que el gobierno pueda aumentar su consumo dentro de un problema fiscal importante para compensar la pérdida de ingreso de los hogares. Y estamos hablando que si el gobierno logra meterle una buena inyección a través de transferencias que son importantes en este momento, podríamos tener un crecimiento mayor, pero para eso el gobierno tendría que hacer un esfuerzo importante cercano a los 2 puntos del PIB de gasto adicional en transferencias puras hacia los hogares que traten de mantener el consumo en cierto nivel y dijéramos, traten de que el totazo no sea tan duro. La pérdida de ingreso que veíamos en esta diapositiva, en esta diapositiva de los 27 billones de pesos en el escenario, dijéramos, más crudo,
nos llevaría a un nivel de incidencia de pobreza de 42%, que era el nivel que veíamos en el 2002. O sea, serían casi 20 años de pérdidas de ingreso que son muy importantes y serían 6.600.000 personas más que son el cuadrito rojo que entrarían a la pobreza. Y en ese contexto, dijéramos yo, lo que ha hecho el gobierno es un esfuerzo muy grande. Aquí lo mostramos en esta diapositiva, está la devolución del IVA, que como lo decía Marcela, cayó bien en este momento. Tuvimos la suerte que ya estuviera presupuestado, que ya se empezara a hacer y el gobierno, dijéramos, le metió esfuerzo para adelantar lo que se creía que se iba a hacer en el 2021 ahorita. Y si miramos la parte derecha de la gráfica, ahí vemos que para el total de 2020 todas las transferencias que tiene pensada el gobierno serían más o menos 400.000 millones de pesos en devolución del IVA, cerca de medio billón de pesos con el ingreso solidario, familias y los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y otras transferencias que están ahí en verde, que son transferencias en especie, nos llevan a un total de 2 billones de pesos, que es un esfuerzo monumental y que dijéramos era un esfuerzo bueno si el aislamiento se estuviera empezando a acabar ya. Pero sin duda, dado que vamos a más periodo de aislamiento, dijéramos, ya se queda un poco pequeño y es un esfuerzo que vamos a tener que encontrar alguna manera de hacerlo. Ahí está la barra azul, ustedes ven que son los 2.8 billones, que incluyen los 400.000 millones de la devolución del IVA. La barra roja es, dijéramos, la pérdida de ingresos que estamos calculando ahorita de los hogares de cerca de 1 punto del PIB, 12 billones de pesos por el periodo que ya vamos a aislamiento obligatorio, que es hasta mayo 11 y con la posibilidad de irlo extendiendo un poco. Y no solo eso, sino pues que la gente además se va también a tratar de aislar un poco. Y por eso nosotros estamos proponiendo... que yo vi que Marcela lo tenía en el cuadro, pero no hablo mucho de eso, pues que va a tocar hacer un esfuerzo adicional que en su máxima expresión sería la barra verde que ponemos ahí de 8 billones de pesos de un ingreso, de una renta básica semi-universal, que es lo que nosotros ponemos ahí, RBSU, semi-universal, pues porque no se la daríamos a todo el mundo, como si lo han hecho, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, lo va a empezar a hacer España. Todos esos países le están dando una transferencia directa a toda la población, rica, pobre, etcétera, con diferentes graduaciones, pero en promedio es una transferencia que, como ustedes ven en el cuadro de la derecha, es de más o menos 2 puntos del PIB per cápita en todos los países. 2 puntos de nuestro PIB per cápita son 400 y pico de mil de pesos. El PIB per cápita colombiano son 22 millones de pesos anuales. 2 puntos de esos son 450.000, 440.000 pesos. Y si incluyéramos en esa transferencia a todas las personas que están en el régimen subsidiado de salud, que son fácilmente identificables porque están en la BDVA, el gobierno las tiene en sus bases de datos, más todos los asalariados que tienen un salario mínimo que están en posición vulnerable de perder su trabajo, eso nos implicaría una transferencia de 8 billones de pesos, que ya sería proteger una parte importante de todo el ingreso que se ha perdido, incluyendo los 2 billones de pesos que están en la barrita azul. Obviamente uno puede hacer esta transferencia de menos plata, porque 8 billones de pesos es mucha plata. Uno puede decir, no, yo no voy a dar 400.000, sino 200.000 y voy a incluir de pronto menos personas, pero sí el mensaje fundamental que yo diría ya para terminar son 3 mensajes clave. El primero, el esfuerzo que se está haciendo es muy grande, la devolución del IVA dijéramos, es algo bien pensado y que además cayó bien dado el momento que tenemos por la propagación del virus, en primer lugar. En segundo lugar, desafortunadamente ya se nos quedó chiquito. El tema del aislamiento nos está dando un totazo duro a los ingresos de los hogares y eso va a tocar irlo compensando más adelante si no queremos que el impacto en pobreza sea tan grande. Y tercero, yo estoy totalmente de acuerdo con Marcela
que esto además destapa un poco que la cantidad de huecos que tiene nuestro sistema tributario, tanto en IVA como en renta, porque si en renta, por ejemplo, muchas más personas naturales, por lo menos hicieran su declaración de renta, así pagaran cero o muy poco, pues tendríamos primero unas bases de datos mucho mejores y segundo una manera de devolver impuestos más expedita, que también en parte ha sido un tema que se ha vuelto importante en la discusión acá. Entonces, pues termino diciendo que ojalá profundicemos estos esfuerzos que son muy buenos y que es la primera vez que se hace y dada la coyuntura que tenemos del virus, que aprovechemos para ir avanzando en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Santamaría. Para iniciar este panel de discusión, le pido a todos los invitados que por favor activen sus cámaras. Y voy a empezar con una primera pregunta para el doctor Rodríguez. Vamos a hablar un poco detalles básicos de este esfuerzo que está haciendo el gobierno. Esta devolución del IVA que se está entregando a través del Sisbén también incluye, por ejemplo, esos hogares que van a recibir este beneficio, también van a recibir el ingreso solidario. Encienda su micrófono, doctor Rodríguez. Hola, Sí. perdón. Tranquilo. El programa de devolución del IVA, el mecanismo de focalización es usando la información del Sisbén, no es a través del Sisbén que se giran a través de mecanismos diferentes como transferencias digitales y cosas por el estilo, pero puntualmente la pregunta de cuáles son las familias las tomamos básicamente 700.000 de 1 millón de hogares son de familias en acción y 300.000 de Colombia Mayor, es decir, son familias que ya reciben una transferencia del Estado en alguno de esos dos programas. ¿Por qué esos dos programas? Porque efectivamente son los que tienen mayor madurez en términos de información, tienen mayor seguimiento en detalle a esos hogares durante varios años. Esa es la primera razón. La segunda es porque hacen parte de los menores deciles de ingresos y efectivamente de las familias más vulnerables dentro de toda la clasificación del CIPED. No recibe ingreso solidario. Ingreso solidario es precisamente en búsqueda de llegarle a hogares que normalmente no reciben una transferencia, es decir, no están en ninguno de los programas y que, como señalaban Mauricio y Marcela, en ocasión en una situación como la de la pandemia, se vuelve absolutamente necesario. El mecanismo de devolución del IVA se diseñó antes de la pandemia, se aceleró durante la pandemia, pero cuando llega la pandemia definitivamente no es la solución a todos los problemas, ¿sí? Es un mecanismo de protección social, efectivamente una transferencia que corrige un problema, pero cerca de muchos más de hogares quedan por fuera de todos los programas. Miren, en los ingresos solidarios todavía tenemos 3 millones de hogares que nunca en la historia de Colombia han recibido una transferencia del Estado. A mí me llegaban cartas y mensajes en redes sociales de hogares que nunca habían recibido una transferencia del Estado y a eso es lo que va ingreso solidario. Es decir, una de las condiciones es, si usted no recibe ni devolución del IVA, ni Colombia Mayor, ni Jóvenes en Acción, ni Familias en Acción, entonces es un primer requisito para estar como beneficiario de ingreso solidario. Está sin micrófono. El micrófono no funciona ahora. ¿Me escuchan? Sí. Ya esta medida la había tomado el gobierno nacional, lo único es que se adelantó, como lo dijimos al comienzo, ya estaba estipulado, pero si el escenario empeora, doctor Rodríguez, esta medida puede ampliarse no solamente en número de hogares, sino también en cuanto a monto o en cuanto al periodo en los años en los que se va a entregar. Yo creo que definitivamente hay que hacer un esfuerzo por ampliar este tipo de programas. Yo, por ejemplo, difiero con Marcela en el punto de que simplemente es una transferencia. Yo creo que tiene el programa no solo por el monto que se está tomando, que el monto es efectivamente lo que en promedio un hogar de esos pagaría, claro, asumiendo que hay una tasa de informalidad en eso y de evasión. En los cálculos, Marcela, de hecho, nosotros tenemos una evasión estimada por deciles. Y ese cálculo al que llegamos considera esa tasa de evasión, ¿sí? Que en hogares
del primer decil puede estar incluso en 50%, ¿no? Porque efectivamente compran en mercados informales que no pagan IVA, etc. Pero yo creo que, respondiendo puntualmente, definitivamente debe ampliarse. Nosotros en el COMPES estábamos pensando dejar en 2 millones de hogares. Yo personalmente creo que esta es una medida que no solo sirve para corregir eso. O sea, a mí me parece de verdad que es como una muestra de ineficiencia del Estado que uno le haga una transferencia de familia en la acción y luego le quite a través del IVA. A mí me parece, honestamente, no me cabe en la cabeza del todo. Yo entiendo que la discusión de la política fiscal es mucho más amplia que solo el IVA y uno debiera hacerlo en términos de toda la estructura tributaria, discutiendo impuesto de renta, patrimonio, etcétera, cualquier cantidad de cosas adicionales, incluso las particularidades que hay en algunos sectores de la economía y de la actividad, es decir, no solo de los hogares, sino también de las empresas. Yo comparto absolutamente esa discusión, pero yo creo que el mecanismo de devolución del IVA no solo le quita eso que a mí me parece absurdo, que es le doy a alguien, a 2.600.000 hogares, le doy una transferencia y luego le retiro una parte con el IVA. A mí de verdad me genera mucha confusión conceptual desde el punto de vista de política social, ¿sí? Me parece muy raro. Pero lo segundo es, yo creo que también permite una conversación diferente hacia el futuro. Yo personalmente espero que en 10 años, en 15 años, en 20 años, ojalá tengamos ojalá antes, una estructura tributaria mucho menos regresiva como un todo y puntualmente una estructura del IVA que también tenga menos problemas como los que tiene hoy, ¿sí? Y para eso, uno de esos yo creo que es tener herramientas como esta que permiten una discusión diferente de los impuestos, ¿sí? No simplemente, yo creo que permite tener una discusión abierta, pedagógica, permite hablar de cuánto paga la gente de IVA, permite hablar, por ejemplo, de lo absurdo que es que algunos productos se pague exactamente lo mismo sin importar el ingreso. O sea, yo creo que sí permite tener una discusión a futuro. Yo personalmente espero que se extienda más lo de 2 millones de hogares, espero que se extienda a más de este gobierno. Nosotros queremos dejarle un COMPES estratégico a este programa para poder hacerle trámites de vigencia futuras, pero yo creo que ahí no termina, o sea, no termina la discusión ahí. Yo comparto con Marcela y con Mauricio que efectivamente habrán que diseñarse otro tipo de programas. Habrá unos hogares que nunca, tendremos unos hogares, que nunca han recibido transferencia, pero que a causa de la pandemia tendrán que recibirla por un tiempo. Es indudable que el choque que recibiremos en los indicadores de pobreza y de ingresos de muchos hogares que antes no lo necesitaban serán muy fuertes. Antes de darle la palabra a la doctora Meléndez para que pueda responder, voy a aprovechar para ir, como el tiempo es corto, para ir manifestando algunas dudas de quienes están participando en este foro de la República. Y una de ellas, doctor Rodríguez, es ¿por qué la devolución del IVA solo para los más vulnerables? ¿Dónde queda la clase media? Arrancamos efectivamente con los más vulnerables, pero lo que yo estaba diciendo hace un segundo es, yo personalmente creo que debiéramos tener un mejor impuesto, mejor diseñado. Eso incluye discusiones de ingresos también, pero no solo de gasto, pero también ampliado a un mayor número. La discusión de clase media siempre es difusa porque pues uno no sabe si está hablando de la curva de ingresos en Colombia o si está hablando de la percepción de las personas en la curva de ingresos de Colombia. Pero yo personalmente creo que tendría sentido analizar una extensión a mayor número de hogares de ese mecanismo de compensación o devolución del IVA, mayor número de hogares, más allá de los 2 millones, y tener en el futuro una discusión de efectivamente una tarifa, una estructura mucho más eficiente y mucho más organizada. Puntualmente, la de no tener decisiones que parecen loables. Mire, yo me acuerdo en las tributarias que estaban, en las últimas 2 tributarias, en la ley de crecimiento y empleo y en la de financiamiento. Yo me acuerdo el ejemplo del café, era el típico. Sí, o sea, llegaba uno al Congreso de la República, la discusión era cómo le va a poner un impuesto al café. Si el café lo consumen los hogares más vulnerables en Colombia, mire, y le ponen un ejemplo de caricatura 1, mire, el trabajador que se levanta a las 5 de la mañana se lleva un termo de café y con ese trabaja. Pues cuando uno le pone una tarifa menor a ese café, en realidad termina beneficiando más a Mauricio, a Marcela y a mí y a Vanessa, que probablemente consumimos un café que es más costoso que el del de ese hogar, que pagamos más plata en café
mensualmente y que en últimas el 14% de exención o de ese impuesto que se le está dando o de ese beneficio, en realidad lo terminamos capitalizando más Marcela, Vanessa, Mauricio y Luis Alberto que el hogar caricatura que ponen del más vulnerable que compra un termo de café para el día. Doctora Meléndez, voy a aprovechar para conectar estos comentarios con una pregunta puntual que le teníamos. Ya el presidente Duque había dicho que no es momento para analizar ni evaluar una reforma tributaria, que eso vendrá después. Pero hablando del IVA y de todas esas deficiencias o esas ventajas y desventajas, para decirlo así, que tiene este recurso, ¿usted considera que debería ser uno de los elementos que se tienen que trabajar en una próxima reforma tributaria? Tenemos mucho que se podría arreglar de la estructura tributaria en Colombia y de la manera como cobramos impuestos. Voy a conectar la pregunta que me haces con la pregunta anterior de la clase media para decir por qué la devolución no debe ir a hogares que se sientan, pertenecen a la clase media, y es lo siguiente: necesitamos tener un Estado con capacidad de gasto. La manera de recuperarnos después de esto significa, digamos, detener el golpe ahorita, como hemos estado diciendo, significa poder de verdad apoyar a los hogares que se están quedando sin ingreso en esta coyuntura y hacer unas inversiones transformadoras en educación, en innovación tecnológica, en un sistema de salud, etcétera. Entonces, lo que nos hace falta en este país realmente es cultura de pago de impuestos. Fíjense que la coyuntura del coronavirus está desnudando una cantidad de fragilidades. Una de ellas es la angustia de que no tenemos suficientes recursos desde el fisco para dar a los hogares las ayudas en la magnitud en que en este momento serían necesarias. O sea, un poco el mensaje es: menos mal que teníamos la plata de la devolución del IVA, pero seguramente las transferencias que deberíamos estar entregando a los hogares deberían ser mucho más altas. Y por eso es importante lo que está haciendo el gobierno, de tratar de entender quién está recibiendo otras transferencias para complementar y quién no está recibiendo nada para darle. Y este es un momento en que las transferencias no solamente son para los más pobres. Este es un momento en que se quedó sin trabajo y se va a quedar sin trabajo muchísima gente que está en otros lugares en la distribución de ingreso. Tal vez un mensaje muy importante es que si entendemos que esto puede ser transitorio, si no dejamos que se rompan cosas fundamentales de la manera como funciona nuestro sector productivo y cómo funcionan nuestros mercados laborales, si no hay desenganche multitudinario de trabajadores empleados, por ejemplo, la recuperación va a ser más rápida. Entonces el esfuerzo ahorita debería ser grande y con eso conecto a la reforma tributaria que eventualmente será necesaria. Pues yo creo que ahorita hay que hacer un esfuerzo de gasto astronómico y tenemos que hacerlo de manera responsable, entendiendo que eso lo tiene que pagar alguien. Entonces, la pregunta es: ¿quién lo paga luego? Y yo diría, ojalá que no seamos los mismos, ¿no? Potencial de mejora para hacer más progresivo el sistema de tributación en Colombia a través de ampliación de bases de tributación que significa que se amplíen el número de productos que están gravados por el IVA, pero sobre todo que se amplíen los tipos de ingreso que están gravados por el impuesto de renta y los hogares que tributan, y que realmente las personas más ricas del país hagan una contribución más grande a través del sistema tributario. Entonces, no creo, digamos, en este momento cuando se habla de reforma tributaria, con la economía rompiéndose, a todo el mundo le da mucha angustia, pero sí tenemos que saber que es algo que viene a futuro y que ojalá lo usemos no solamente para recaudar más, cobrándole más en cabeza a los que siempre pagan, las mismas empresas y las mismas personas, sino para ordenar la manera como hacemos esto de manera que se haga mejor. Y eso significa eliminación de exenciones por todas partes. Tal vez una cosa más. Yo no sé si soné como que no me gusta la devolución del IVA. Me parece, me parece que hacer llegar transferencias monetarias o de otro tipo hacia los más pobres es una cosa que hace cualquier país sano para ayudar a salir a la gente de la pobreza. Ojalá lo hiciéramos a través de un gasto en educación bien hecho, con una calidad de educación que de verdad le permita a la gente tener unas vidas
diferentes en el futuro, etcétera. La calidad del gasto importa y la magnitud del gasto importa, y enfocarlo en los más pobres es lo deseable, ¿sí? Sí. Cuando yo digo que la devolución es una transferencia pura, lo que me refería es que la va a recibir una cantidad de hogares que no pagan IVA. Okay. Y voy a cerrar muy rápido porque sé que me estoy alargando, pero fíjense que otra de las fragilidades tremendas de nuestro sistema es la invisibilidad de muchos de los hogares y de muchos de los individuos frente al Estado. Por eso no estamos pudiendo ayudar de la manera, digamos, tan efectiva como uno quisiera. En un mundo ideal, todo el mundo estaría registrado ante el sistema tributario para poder recibir devoluciones, de manera que uno pudiera hacer transferencias, lo que se llama impuestos negativos. Una gente paga y otra gente recibe de una manera automática, y no nos enredaríamos con multitudes de diferentes tipos de transferencias. Con eso. Antes de continuar con el doctor Santamaría, la pregunta que le teníamos, le voy a hacer una pregunta para una respuesta muy rápida, doctora Meléndez. El director de la DIAN nos habló esta semana y nos dijo que el impacto fiscal podría oscilar entre 10 y 20 billones de pesos, y que solo por IVA y por retefuente la DIAN deja de percibir 6 billones de pesos aproximadamente. ¿Estamos pagando un precio muy alto? Entendemos la contingencia, pero ¿estamos pagando un precio muy alto? Lo están pagando todos los países del mundo. Es un momento muy difícil. Yo lo que les diría es que esto debería, digamos, este tipo de mensajes de la angustia de lo que estamos perdiendo, debería significar que el esfuerzo se concentre rápidamente en habilitar la capacidad de pruebas en Colombia y de equipos de protección para que podamos retomar la actividad sin que colapsen los sistemas de salud y sin tener una tasa de mortalidad que hubiera podido ser evitable, que sea excesiva. Ese es el reto, pero que la economía tiene que empezar a funcionar pronto otra vez es absolutamente necesario de todas las maneras. Primero, porque si lo alargamos demasiado, se pueden romper cosas fundamentales que luego se van a tomar mucho más tiempo en reconstruirse. Y segundo, porque la gente se comienza a morir de hambre, porque no hay manera que desde el Estado y con nuestra capacidad fiscal logremos compensar a los hogares lo que están perdiendo si esto se prolonga demasiado. Entonces, la inversión prioritaria es en organizar la estrategia para que podamos convivir con el coronavirus durante un tiempo, sin quedar completamente inactivos, de manera que no se caigan los recursos de los hogares y no se caigan de una manera dramática los recursos del Estado. Hablando de recursos del ingreso de los hogares, doctor Santamaría, y esta pregunta queremos que usted nos aclare un poco. Ya hablaba el informe y su presentación que son casi 6 billones de pesos el impacto que tiene esta contingencia del COVID-19, y eso podría llegar a 27 billones de pesos, pues una cifra muy, muy alta si esto se extiende hasta junio. ¿Es suficiente el alivio del IVA? Ya usted destacó que era una medida loable del gobierno y un gran esfuerzo, pero ¿es suficiente? Hablemos también del impacto que tiene eso para el decrecimiento de la economía, que ustedes oscilan entre 0,5 y 0,7, que va a decrecer la economía colombiana. Explíquenos un poco esa parte. Pues mire, es que aquí el tema, esto es un choque tan inesperado y tan fuerte, lo que han sufrido todos los países del mundo con el tema de la propagación del virus, y además que nos, dijéramos, nos cogió un poquito, fuera de la sorpresa, nos cogió un poquito mal preparados desde el punto de vista fiscal, porque en Colombia tenemos todos los problemas que ya se han resaltado aquí en la presentación, en temas fiscales, de que siempre somos los mismos que pagamos impuestos. La base impositiva, sobre todo en el impuesto de renta, es muy pequeña. La gente cuando digo la gente me refiero a las personas naturales, no están ni siquiera registradas en el sistema, entonces incluso eso dificulta un poco hacer las transferencias y devolverlas, porque es como si no existieran. Entonces encontrarlas es difícil y toca empezar a juntar una cantidad de bases de datos de aquí y de allá, y eso es lo que hace tener un sistema, eso es el resultado de tener un sistema impositivo, dijéramos, bastante fraccionado, lleno de exenciones, y en el que los contribuyentes son muy pocos, ¿sí? Fíjese que gran parte de la financiación que está viniendo
que se pudo tomar ahora para financiar parte de las transferencias y de los alivios que se están dando, vienen del Fondo de Ahorro y de Estabilización, que es la plata del petróleo que se ahorró a partir del 2012 y que se ha ido ahorrando hasta ahora, que eso es cerca de 1.3, 1.4 puntos del PIB, porque la situación fiscal, dijéramos la discusión política, cuando llega a la arena política, el tema fiscal en Colombia ha sido muy complicada y no ha permitido tomar las medidas adecuadas en materia de ampliar la base, en materia de que paguemos más impuestos, porque Colombia es un país que paga poquitos impuestos y los poquitos que paga, los paga muy poquita gente que termina pagando mucho. Entonces, con base en eso y ya para responder un poco la pregunta, dijéramos el impacto que estamos mostrando, obviamente yo espero que esos 20 y pico billones de pesos no se materialicen y que nos quedemos en la cifra intermedia, pero siempre va a ser poquito porque nunca ningún estado va a poder reemplazar a la economía. O sea, por más transferencias que usted meta, por más plata que usted tenga, fíjese que países como Estados Unidos le han metido 8 puntos del PIB a las medidas de transferencias, pero igual eso alcanza para 2 meses, para 3 meses, como mucho. Entonces, lo importante es encontrar maneras de que la economía empiece a funcionar, así sea paulatinamente, porque no hay manera de que una economía aguante 3, 4 meses parada, no hay manera. Entonces los sectores tienen que encontrar una manera de ir volviendo a sus labores. Primero, para generar ingresos de los hogares, para que no se afecte tanto el PIB, y segundo, para que después, como mencionaba Marcela, se pueda reactivar. Porque si las empresas, dijéramos, se quiebran totalmente y, por ejemplo, hay sectores que desaparecen, después volver a... Eso no es como decía el otro día alguna persona que decía, los empleos y las empresas se recuperan después. No, eso no es así de fácil. Muchas veces en recesiones profundas los empleos y las empresas duran años, 5 años en recuperarse o más años. Eso no lo podemos permitir y tenemos que encontrar una manera de ir volviendo paulatinamente con protocolos buenos, porque o si no, pues vamos a quedar en una situación donde retrocedemos en pobreza, retrocedemos en desempleo y además que esto nos sirva para ver que sí tenemos unas fallas estructurales que hay que ir resolviendo hacia futuro. Doctor Santamaría, hablando del tema de impuestos, y voy a recuperar una frase que dijo el ministro Carrasquilla hace algunos días, dijo, por cada 1% que se caiga la actividad económica, se cae 1,5% el recaudo de impuestos. Si a eso sumamos que los informes de ANIF han dicho que el déficit fiscal puede llegar a ser 5% del PIB, hay que llenar ese hueco. ¿Cómo se llena? ¿Es posible pensar en un aumento del IVA para los próximos años? ¿Cómo reestructurar esa base? Pues mire, fácilmente en este año el déficit puede llegar a 5 puntos del PIB y está bien. O sea, en este momento tenemos que gastar lo que haya que gastar para evitar el colapso de la economía. O sea, no es el momento de ponerse a pensar, uy, no, tenemos que cuadrar el déficit. Está bien que eso llegue, pero hay que hacerlo de una manera que sea, no sé cómo llamarla, pero que sea responsable. Y la realidad de la vida es que los déficits que uno conlleve durante un tiempo, siempre se van a tener que pagar después. No es que el déficit esté ahí y que listo, este año tuvimos 5% de déficit y ya, y eso se queda así. No, eso lo vamos a tener que pagar después. Es un aumento de 3 puntos del déficit que en este momento son 30 y pico billones de pesos, a pesos de hoy son 30 y pico billones de pesos, y eso en algún momento se va a tener que pagar, y eso se suma a otras debilidades fiscales que van a ir surgiendo en el futuro. En los próximos 5 o 10 años, el sistema de salud va a gastar más plata de la que gasta hoy. Hoy ya gasta 5 puntos del PIB, probablemente va a seguir subiendo, las pensiones no van a bajar, necesitamos infraestructura, necesitamos más transferencias a los hogares en pobreza, etcétera. Entonces, dijéramos, obviamente hablar de reforma tributaria ahorita no es un buen momento para hacerlo, pero sí es
una realidad que el recaudo está cayendo, que el gasto va a subir y que además tenemos necesidades estructurales y eso en algún momento tendrá que pagarse. Aprovechemos ese momento que de pronto puede llegar en 18 meses, en 2 años, no sé cuándo, pero aprovechemos ese momento para corregir unas fallas estructurales muy grandes que tiene el sistema tributario colombiano, que pocos pagamos impuestos, que las personas de mayores ingresos no pagan lo que deberían pagar, que el IVA tiene muchos huecos. Todo eso hay que arreglarlo y dijéramos, muchos gobiernos en los últimos 20 años lo han tratado de arreglar, incluido este, y no hemos podido, porque la discusión política se vuelve como una caricatura, ¿sí? Se vuelve como una caricatura, que claro, que lo que quiere este señor es poner a los pobres a pagar y no sé qué, y se vuelven unas frases que de ahí no sale la discusión. Pero en este momento sí hemos visto que tenemos la responsabilidad de que esto va a tocar pagarlo en algún momento, más las necesidades estructurales que tenemos, aprovechemos para hacer eso bien. La discusión daría para todo el día, pero entiendo las agendas de cada uno de ustedes. Voy a ir finalizando dándole paso a nuestros lectores, que es a quienes nos debemos este espacio, y voy a ir con una pregunta para cada uno y con eso vamos finalizando este foro. La primera con el doctor Rodríguez. Nos comentan cómo tramitar de manera urgente una ley al Congreso que trate de los datos exactos de las bases de los hogares, que sean confiables, para que los recursos lleguen a las personas correctas, adecuadas y en un tiempo eficiente. Su micrófono, doctor Rodríguez. No creo que para eso se necesite una ley. De hecho, lo que hemos hecho en Ingreso Solidario en 2 semanas, aquí tanto Mauricio como Marcela conocen el detalle de esos programas. Mauricio hizo parte de los padres de implementación de esos programas sociales en Colombia. En Colombia nos tomó 20 años llegar a 2.600.000 hogares. A través del CISBEN, revisaba yo, Mauricio, solo a manera de información, cuánto costaba un operativo de Familias en Acción, de poder enrolar a la gente, inscribir a la gente en Familias en Acción. En promedio, 2 meses de trabajo de eso en todos los municipios de Colombia costaban 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos ir a recolectar la información. Eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y cada vez se hace. El censo se hizo hace 2 años. Ojalá no pasen 15 otra vez para volver a hacer el censo. Yo creo que en Colombia hay muchísima información. Hay 2 problemas. Uno que parcialmente lo corregimos ahorita y fue la razón. Una de las razones por las que no se podía hacer cruces de información en Colombia era porque efectivamente habían reservas legales más allá de la habeas data, que es absolutamente natural. O sea, sí, yo no como funcionario, o sea, si estuviera por fuera del gobierno no quisiera que mis datos estén rondando mi cédula, mi número de celular, mi dirección por todos lados, o sea, como ciudadano, básicamente por seguridad y por transparencia, ¿sí? Y que esté en todas las bases de datos, pues por supuesto que es un asunto extraño, pero levantamos la reserva legal, no para que todo el mundo tenga toda la información, pero sí para poder hacer algunos cruces que antes era imposible. Pero la segunda barrera que en realidad tenemos es más tecnológica, ¿sí? Colombia no ha hecho inversiones tan grandes en interoperabilidad y existen informaciones segmentadas, cada institución tiene su base de datos, pero la interoperabilidad por razones tecnológicas, o sea, de infraestructura y tecnológica no se puede hacer. O sea, no es que hay una ley que le impida a uno hacer eso, sino que normalmente es la infraestructura tecnológica. Yo creo que así como en 1999, que fue una crisis desastrosa, o sea, las clases de economía colombiana cuando le muestran 1999 a uno se lo muestran miedoso, o sea, le muestran un panorama desolador, etcétera, y seguramente los que estaban trabajando en ese momento trabajaban muchas horas y aún así no daban abasto a resolver todos los problemas. Pero en 1999, por ejemplo, dio origen al nacimiento de Familias en Acción. De esa crisis quedó eso. Yo creo que de esta crisis va a quedar una base de datos más sólida, que efectivamente se mejorará como la de Familias en Acción durante los próximos 20 años y ojalá más tiempo. Pero adicionalmente está, así como reveló desigualdades profundas en el mercado laboral, que los economistas lo saben y que las estadísticas lo saben, pero ahora la gente fue más evidente la diferencia de los informales con los formales por la pandemia.
porque los que tenemos un contrato laboral seguimos recibiendo el sueldo, así nos pongan una contribución adicional como lo hicimos para los empleados públicos o cosas por el estilo, seguimos recibiendo un sueldo, los informales no. Yo creo que no necesitamos una ley, no creo que de repente hay algunos elementos puntuales que se pueden ir ajustando, pero en realidad son inversiones tecnológicas para poder tener una base de datos completamente sólida. Pero no tengo la menor duda. El día de hoy, mira, ayer teníamos un debate en la plenaria del Senado, estuvimos de 3 de la tarde a 12 de la noche, discutiendo durante 8 horas, un poco más de 8 horas, lo de ingreso solidario, básicamente porque se ha hecho mucho ruido con algunos datos de inconsistencias que hay en cédulas, por ejemplo, el SISBEN 3, unos datos que tienen errores efectivamente desde el 2007. Y esos errores que estaban en la base de datos al cruzarlas, que nunca se iban a convertir en giro, jamás se iban a convertir en giros, habían generado una cantidad de ruido y cosas por el estilo. Pero les mostraba a detalle que efectivamente lo que sí va a pasar después de la pandemia, las cosas positivas, seguramente será de las pocas, porque seguramente muchos indicadores terminarán deteriorados, será que el Estado colombiano tendrá más capacidades de poder llegarle a un mayor número de colombianos en situación de vulnerabilidad con una transferencia y con información que necesitan. No se te oye. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Estamos conectados con la redacción del Diario La República y Gabriel Forero, editor de Economía, nos pide esta precisión. ¿Cuánto puede costar esa devolución del IVA, doctor Rodríguez, en total? Ya el doctor Santamaría había dado algunas cifras, pero ¿cuánto le va a costar esto? ¿Cuánto representa esto para el gobierno en 2021-2022? En el 2020 nos va a costar un poco más de 400.000 millones de pesos. El otro año estará llegando a cerca de 1 billón las transferencias y logramos multiplicarlo por 2. Esos son los costos adicionales. Nosotros tenemos eso en el marco fiscal de mediano plazo anterior, o sea, en 2020, 2021 y 2022. Y insistía, y es una cosa que quisiéramos hacer. Nosotros sí quisiéramos usar la información que queda de ingreso solidario, que va a quedar, usar el esfuerzo que se ha hecho en conceptualización y de alguna manera en diseño del mecanismo de compensación y ojalá dejar un COMPES de importancia estratégica que permita ir más allá del 2022, es decir, pues después del gobierno actual, continúe este tipo de programas. Por supuesto, los detalles de eso pues vendrán luego y dependiendo de eso sabremos cuánto vale el programa más allá del 2022. Doctora Meléndez, para usted la pregunta que tienen los participantes del foro es ¿por qué no hablar de la evasión anual que hay aproximadamente, aquí el usuario dice 50 billones de pesos? ¿Dónde están los correctivos? ¿Por qué no poner dientes y más disciplina para llegarles y lograr 24 billones de pesos? ¿Qué es lo que se estima y qué es lo que sería correcto? Tal vez la primera cosa es aclarar que esa cifra de evasión de 50 billones de pesos no es cierta. Eso es el valor más o menos, y me corrigen los que están dentro del gobierno, del presupuesto completo de inversión del Estado. Es como si absolutamente, digamos, un porcentaje absolutamente inmenso de gasto. No quiere esto decir que la evasión no sea un problema y por supuesto que combatirla tiene que ser un objetivo permanente del Estado. Sobre eso hemos hablado en varias ocasiones de la importancia en invertir en una modernización del aparato, digamos, tecnológico del recaudo tributario y de aduanas, porque ahí es donde hay la mayor parte de evasiones, de manera que uno pueda tener unos mecanismos de control más sólidos. Entonces, eso está por descontado que debe ser un objetivo, pero es en el momento en que uno necesita aumentar un gasto de una manera rápida y efectiva, como lo que nos está pasando ahora, y financiarlo, pues reducir la evasión. Fíjense la dificultad de nuestra fragilidad institucional, cuántos años llevamos hablando sobre eso y la cantidad de cosas que tendrían que pasar para que uno de un día para otro diga, no, listo, ya mañana, digamos, no es prender y apagar un switch. Entonces, es inevitable que de alguna manera tengamos que buscar otros recursos para poder financiar el gasto adicional. Tal vez esa es la manera como yo contestaría. Y por último, doctor Santamaría, la pregunta que le hacen es, en todo esto, ¿cómo pesa la informalidad? ¿Cómo hacer esa corrección? Y si más bien las medidas deben ir atacando este punto y no tanto dar alivios como paños calientes, sino atacar estructuralmente un problema en el mercado laboral como la informalidad.
Pues mire, el primer punto, o sea, empiezo por decir que sí, que la informalidad es uno de los grandes problemas estructurales que ha tenido la economía colombiana, y los economistas hemos replicado mucho sobre eso durante los últimos 20 años, que las regulaciones del mercado laboral colombiano desafortunadamente generan una informalidad bastante amplia, a la que también colabora la estructura impositiva que hemos ido moldeando durante los últimos 20 años, que favorece la informalidad y no la formalidad. Entre más gente haya registrada, entre más gente declare renta, si todos los bienes están incluidos en el IVA, eso genera formalidad, eso genera formalidad. Y en el mercado laboral, pues ni hablar, o sea, tenemos unos impuestos de renta e IVA que están llenos de huecos y diseñados, dijéramos, no tan bien, y se han ido dañando a través del tiempo aún más, porque dijéramos, los gobiernos siempre presentan reformas tributarias que apuntan a hacer cambios buenos. Este gobierno y todos los gobiernos desde el 90 y pico han tratado de ampliar la base, han tratado de incluir más bienes, pero en el Congreso siempre termina siendo una discusión, como yo decía ahorita, casi que caricaturesca, y terminamos dañando siempre un poco más la estructura tributaria. Eso favorece la informalidad. Y esta coyuntura sí que nos ha abierto los ojos sobre lo que es importante tener un empleo formal o tener un empleo informal. Los informales empezaron a perder su ingreso desde el primer día del aislamiento. El 24 de marzo ya habían perdido 100.000 pesos. Ciertas personas informales, mientras que los formales siguen recibiendo su ingreso, así trabajen desde la casa, así hagan lo que hagan, siguen recibiendo su ingreso, dijéramos, si la coyuntura no se profundiza demasiado. Entonces sí, es un tema fundamental, pero ese tema no se soluciona perdón la expresión coloquial, pero hablando carreta. O sea, la informalidad se soluciona llenando, o sea, haciendo una estructura tributaria mucho más inclusiva, donde esté toda la población colombiana, por un lado, y por otro, corrigiendo los problemas estructurales del mercado laboral que generan casi que por ley informalidad, unos impuestos a la nómina altísimos, unos salarios totalmente inflexibles. Eso solo genera informalidad, eso no genera ningún tipo de protección para el trabajador, y en esta coyuntura sí que ha quedado claro eso. Bueno, con estas reflexiones terminamos este foro La República, la devolución del IVA. Muchísimas gracias a nuestros invitados por participar en este espacio virtual. Muchas gracias, doctor Rodríguez, a la doctora Meléndez y al doctor Santamaría. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas Y a gracias. todos nuestros lectores, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, gracias, chao.